El Real Madrid se puso 0-1, 1-2 y 2-3 contra el Bayern de Múnich. Estuvimos a punto, pero no lo conseguimos. La temporada está muerta, pero hay muchísimo que analizar sobre el presente y el futuro del Real Madrid en Concha Espina número 1. Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cephas, Gareth, ¿cómo estáis en este último podcast normal de Concha Espina número 1? Ya diremos que vamos a cambiar un poquito el podcast un poquito más adelante, pero ¿cómo estáis en esta tarde de viernes que estamos grabando? ¿Qué pasa, chicos? Pues nada, mira, ya hoy con otro mood diferente. Ayer fue día difícil, día complicado para los madridistas. Levantarnos ahí siempre duele perder así, sobre todo en esta eliminatoria en concreto, pero también hemos ganado muchas veces así. Entonces, pues no, evidentemente no siempre se puede ganar y la derrota es parte del deporte, pero eso no quiere decir que no estuviésemos cerca de poder dar un susto seguramente al gran favorito para ganar la Champions, la verdad. Y le tuvimos, creo que lo perdimos más nosotros en los momentos de partido que evidentemente el Bayern, que es mejor equipo, ganárnoslo a nosotros. Bueno, a ver, complicado, evidentemente alegres porque es viernes, pero jodidos por lo que ha pasado y sobre todo por una impresión de que nos vamos a comer unos próximos 3-4 meses bastante complicados, de ver poco y sufrir mucho y con poca esperanza en lo que pueda pasar en verano. Hablaremos de eso, ¿no? Pero evidentemente el partido, pues la sensación de que se podía haber hecho más, la sensación también de que fuimos inferiores, pero al final no siempre gana el mejor equipo. Sí, la verdad es que yo creo que los madridistas nos fuimos todos con sensaciones bastante... Antes de hablar del partido, titulares y tal, me gustaría... Este va a ser un podcast especial, ya os aviso que no vamos a grabar un podcast después del partido contra el Alavés. Vamos a estar igual algún tiempo con menos frecuencia de podcast, también por temas personales. Pero antes de hacerlo de siempre, el titular, el crack y todas estas cosas, ¿cómo sentisteis al acabar el partido? Porque para mí fue muy raro porque sentías que el Madrid lo había hecho bien, pero luego... nos quedamos cerca, te quedas con cara de tonto porque has perdido, pero has mirado a tu rival a los ojos. O sea, os quería preguntar eso. ¿Cómo sentisteis el miércoles a las 23:57 más o menos cuando Michael Olise marcó el definitivo el 4-3? Aunque yo creo que con el 3-3 de Luis Suárez ya estaba en la cosa muerta. Pero ¿cómo sentisteis? ¿Cómo vivisteis esos momentos? A ver, es que está muy condicionado por para mí, doble error de criterio del futbolista y del árbitro. Yo creo que la jugada que mata al partido es esa. Entonces, al final te quedas con esa sensación agridulce de estabas aguantando, estaba el momentum de partido, creo que en un momento en el que el Madrid podía competir y una prórroga que físicamente al Madrid no le venía mal por determinados futbolistas y por cómo podía ponerse el partido y acabar así la eliminatoria con una expulsión tan anormal, te deja con ese sabor de boca terrible, porque al final con lo que te quedas es eso. O sea, podemos analizar, luego ya en frío podemos analizar el partido, ver las opciones reales que tuvimos, pero con lo que yo me quedé al acabar del partido es una tarjeta amarilla que no había visto nunca. Jamás en mi vida había visto una tarjeta amarilla o expulsar a un futbolista, igual que he visto una o dos veces en mi vida expulsar a un portero por pérdida de tiempo, ¿no? Son esas cosas que un árbitro de primer nivel, y sobre todo ver después y ver claramente en directo que no sabía que tenía tarjeta amarilla el jugador al que expulsa, te quedas con muy, muy mal sabor de boca, porque te pueden ganar en el campo, que era lo normal, pero perder así tan condicionado duele y duele bastante, claro. A ver, es que evidentemente es lo que decía un poco. Al final, nosotros entramos en ese partido como entramos siempre en todos los partidos, que es el easy, ¿no? Al final todo puede pasar a un partido, con el Real Madrid todo puede pasar en Champions más todavía. En principio, muy bueno, porque evidentemente, pues Neuer, que todos sabíamos, esto lo comentamos en nuestro chat, todos sabíamos que no iba a parar tanto, iba a cantar, nos regala un gol, que Güler la mete perfectamente bien, y sea con muchas opciones, resistiendo hasta ese minuto 84-85 donde se produce la expulsión. Yo no sé hasta qué punto la expulsión influye en el resultado final, porque sí que es cierto que el gol que nos meten es inmediatamente posterior y yo no sé cuánto
cuánto pudo afectar y cuánto podía haber afectado que Camavinga estuviera por ahí danzando, ¿no? Pero evidentemente pues pasa lo que tiene que pasar, que por otra parte no es nada extraño, y sé que hablaremos del partido ahora, pero igual que el Madrid tuvo un par de ocasiones claras, el Bayern tuvo chorrocientas, pues le metieron 2 goles. A tu pregunta, Javi, de qué hice cuando me metió el gol Olise, yo apagué la tele. Luego la encendí otra vez porque dije, qué tonto soy, hay que verlo todo aunque seamos unos masoquistas, ¿no? Pero yo apagué la tele directamente porque yo sabía que estaba acabado y sobre todo pues me quedé chafadísimo después porque al final te quedas a la puerta de poder hacer algo por detalles y por detalles que es literalmente la expulsión de Camavinga quizás. Al final no fue y te quedas un poco como con cara de tonto y decir, hostia, nadar tonto para morir en la orilla. Lo de la expulsión de Camavinga, pues evidentemente estoy de acuerdo con todos los que digan que es una expulsión surrealista. Compra papeletas y el otro está loco por la música o se olvida, lo cual sería flipante, y le saca la amarilla. A mí lo que más me joroba es que esto le va a dar, no a nosotros, pero esta amarilla le va a dar mucha cuerda a mucha gente con pocas ganas de hacer autocrítica para centrar en eso todo su análisis del partido. Yo sé que nosotros no vamos a hacer eso, pero hay mucha gente ahí fuera que todo su análisis después del partido era de la roja. Y no es verdad. La roja influye, evidentemente, pero también influye el haber salido a culados en tu campo en los 2 partidos, intentar hacer una a la contra y tener poco fútbol, menos que ellos, ser menos peor equipo y demás, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me mejoró un poco, ¿no? Porque al final yo creo que lo que mata al club como institución es la falta de autocrítica, y eso se ve en todos los estamentos del club, y se ve en los veranos y se ve en todas las semanas. Entonces, creo que eso es lo que habría que recuperar para intentar volver a ser un poco exitosos, ¿no? Y sobre todo esa pesadez de nos quedan 3 meses de no ver nada, sinceramente. Bueno, digo, me gustaba eso, me quería recoger vuestras impresiones post partido, como ya digo, estamos grabando esto bastante más en frío, han pasado de hecho casi 48 horas desde que terminó el partido y lo hemos podido sosegar bien, pero eso, esas impresiones de cómo nos encontramos al acabar, yo lo vi el partido en el Bernabéu Market con un amigo y muchísima gente que estaba ahí abandonó el sitio, que está fantástico, por cierto, cuando marcaron el 4-3 y eso, te quedas yo me quedé con mucha cara de tonto diciendo que habíamos hecho lo más difícil en 3 ocasiones, que es adelantarnos en el Allianz, y que habíamos tenido realmente la capacidad de eliminar a un equipo que era mejor que el Real Madrid, pero que no demostró ser mejor que el Real Madrid, al menos durante gran parte eliminatoria. Pero bueno, y ahora sí que sí, mantenemos nuestras tradiciones y como siempre os voy a pedir vuestro titular, el crack, el dandy y el valladía del Bayern de Múnich 4, Real Madrid 3. El crack es Arda Güler, son partidos no solo por los 2 goles, que evidentemente no es un regalo y hay que marcarlo, pero un jugador de ese talento y esa calidad hay que meterlo y la falta está perfectamente pegada. Creo que de los pocos jugadores que puso imaginación y que pone sentido al fútbol del Madrid en medio del campo es el turco, y hay que crecer a partir de este futbolista. Creo que el año que viene, si le pones al lado jugadores que le ayuden a crear, puede ser un jugador muy importante para el Real Madrid en las próximas temporadas, y creo que desde ahí tenemos que crecer y formar un proyecto, como ha dicho Garrett, y espero que uno de los grandes problemas del club, estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Garrett antes y tiene toda la razón. El dandy se lo voy a dar a la defensa. Se lo voy a dar una defensa que, a pesar de que concedimos mucho, creo que 2 centrales con media rodilla, un lateral izquierdo lesionado y un lateral derecho que no se sabe defender, se dejaron la vida en el campo del Bayern Múnich para que el resultado, sobre todo en la segunda parte, ese asedio, a mí no me diese sensación de que las ocasiones eran tan claras como las que generaron en Madrid. Hay 2 paradones de Lunin que también hay que señalar, a tiros de Olise desde la frontal, pero si yo me pongo a pensar antes de los goles, las ocasiones claras, o las 2 o 3 más claras, son 3 contras del Madrid, un remate de Mbappé, etc. Y creo que gran mérito es porque esa defensa tan metida en el área, del sacrificio de Militao, de Rüdiger, hay que poner en valor que son futbolistas que están físicamente muy cascados y que han dado todo para intentar sacar esa eliminatoria adelante, y hay que valorar. Hubo errores como el gol de Kane, el córner, todo eso es real, pero creo que la batalla de la segunda parte lo hacen francamente bien y lo quería señalar. Y el Valladía es Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga cuesta partidos, costó el partido Mallorca, el otro día cuesta con una tarjeta que para mí evidentemente es absurda, no se puede sacar esa amarilla. Un buen árbitro, ya lo dije en mi Twitter personal, no es aquel que sabe el reglamento, porque ¿sabes? Para eso pones a ChatGPT a pitar y ya está. No necesitas a un señor que se sepa de pe a pa el artículo 17.1 de la ley de arbitraje. Necesitas un tío que sepa aplicar el momentum de partido y saber
saber tener sangre fría y sentido común. Y todo lo que le faltó al árbitro en esa jugada. Y comparto el 50% con Camavinga de ese Valladía, porque tú no puedes coger un balón ahí con la mano, aunque eso esté muy mimetizado en los futbolistas. Hay veces que a ti cuando te dicen la primera vez, tú sueltas el balón y como lo hacían otros futbolistas, haz como que la retienes, como que tú te quieres quitar, haz algo, no seas tan torpe como para provocar que el árbitro te pueda expulsar. Sí, a ver, yo creo que titular lo podemos pasar. Estoy de acuerdo en muchas cosas que has dicho tú, Cepas, evidentemente. Yo creo que el crack se lo voy a dar, de hecho, a Mendy. Mira, Mendy juega 30 minutos y se lesiona, pero los 30 minutos no hay un tío que sea como él, no hay un lateral izquierdo que tengamos como él, un defensa que tengamos como él, y ha demostrado de verdad, o sea, yo de verdad salgo de ese partido diciendo a Mendy le renovaba y yo me lo quedaba aunque se rompiera porque demostró un par de huevos y demostró que es un jugador que se puede confiar en él cuando está bien y no sé, me gustó el paso, no sé, para mí me da la impresión que tengo un paso adelante, ¿no? En esta, y juega de una manera muy seria y es una máquina de defender, absolutamente. El Dandy, pues es que evidentemente Güler también hizo un buen partido, pero yo solo voy a seguir dando, como has hecho tú, Cefas, a Rudiger y Militao en tándem, evidentemente por cómo vienen, por la edad que tienen, sobre todo Rudiger, lo cascaos que vienen y lo que mantuvieron y sostuvieron el fuerte. Y también le voy a dar una mención de honor, entre comillas, al centro del campo, sobre todo a, pues eso, a Güler y a Bellingham, que yo creo que bregaron y lucharon. Yo creo que Camavinga Valverde estuvo un poco desaparecido, pero yo creo que en conjunto el equipo estuvo muy serio en esas dos líneas y yo eso lo aprecio muchísimo. Y el Valladolid, pues fíjate, para mí es, evidentemente, dices Camavinga y todo el mundo va a decir que sí. Para mí el Valladolid son Lunin y Trent Alexander-Arnold. Y yo sé que el segundo va a ser un poco polémico porque hay mucha gente que le gustan los pasitos que da para adelante. Yo lo entiendo, a mí también me gustan. Pero yo creo que esos dos jugadores, tanto en la ida como en la vuelta, te han costado la eliminatoria. Sobre todo Lunin. Evidentemente, el primer gol se lo come, es una barbaridad. El primer gol Trent provoca ese saque de córner totalmente chorra y luego no defiende bien a un jugador que simplemente se levanta por detrás de él y remata casi dentro de la portería. Y en el segundo gol Trent literalmente se desentiende de Kane y mientras militaba hacer la cobertura al otro jugador, Kane se queda solo y básicamente lanza un penalti dentro del área pequeña. Entonces, si dices tú, Cefas, que yo estoy de acuerdo contigo que Camavinga es un jugador que te pierde partidos, te pierde eliminatorias y títulos, Lunin lo ha sido en esta eliminatoria y yo creo que Trent ha tenido una gran parte de culpa también en ello. Y evidentemente pues hay que hacer una mención especial para Vinicius porque yo espero, por la salud de este club, y mira que Vinicius me ha encantado y me encanta, que haya puesto su clavo en el ataúd de su continuidad en el Real Madrid porque necesitamos algo nuevo, no podemos seguir con Vinicius arriba y Mbappé y yo creo que lo único que es factible es que salga Vinicius y eso es lo que deseo. Estoy esperando a ver qué pensáis vosotros de eso. A ver, yo creo que luego ya, o sea, este podcast vamos a analizar más el partido, como la temporada está bastante muerta y los podcasts que quieran de aquí a fin de temporada sí que hablaremos pues más de la continuidad de Arbeloa o de a quién hay que vender, Vinicius, Bellingham, Mbappé, en fin. O sea, ya dedicaremos podcast a salidas y entradas, pero bueno, desde luego mucha gente acabó más cabreada incluso con Vinicius y con Camavinga el otro día. Mi titular del partido sería se acabó otra vez. Primero porque es la segunda temporada en blanco y se acabó otra vez porque ya habíamos tirado la Copa, recuerdo, nos eliminó el Albacete, habíamos perdido la Supercopa de España contra el Barça y habíamos tirado la Liga. Yo repetiré esta frase con frecuencia, pero si el Real Madrid hubiera ganado en casa, al Getafe, que creo que no es de los 10 mejores equipos de primera, al Celta, que esta semana le ha metido un parcial en 7 días de 6-1 el Friburgo alemán, y al Girona, que es un buen equipo, pero que tampoco es aquí increíble. Si hubiera ganado esos 3 partidos, que no son ni el Bayern de Múnich, ni el PSG, ni el Atlético de Madrid, ni el Barça, si hubiera ganado esos 3 partidos estaría a un punto del Barça, ahora mismo. Entonces, el Madrid, no pido al Madrid que gane en Pamplona, no pido al Madrid que gane en Mallorca, pido al Madrid que gane en casa a los rivales peores que él. No les pido mucho y el Madrid ha sido incapaz de hacerlo esta temporada. Entonces, el Madrid tiró la Liga en este lapso, por si había alguna duda, en este lapso entre podcasts que hemos grabado, la tiró del todo y cayó finalmente eliminado de Champions pues este miércoles. El crack yo se lo di claramente a Arda Güler, más allá de los 2 goles, que evidentemente es por lo que le doy el premio, demostró personalidad,
físicamente aguantó hasta el final, jugó en el medio, jugó en la banda, estuvo muy presente en casi todo el campo. El primer gol es un regalo de Manuel Neuer, pero el segundo es un golazo. No me acuerdo del último jugador que marcó con el Real Madrid un gol de falta directa. Además, no se la come Manuel Neuer, sino que es que la mete por el único hueco que hay y es que no hay otra forma de que la pelota entre. El Valladolid se lo dio a Eduardo Camavinga porque su partido es terrorífico, sale, lo tengo aquí, ahora voy a enseñar las estas, sale el minuto 62 y es expulsado en 86. Dura 26 minutos en los cuales ya queda lastrado con una amarilla a los 16 minutos de entrar y su expulsión mata al equipo. Que luego hablaremos de que la culpa de que el equipo se hunda no es solo de Camavinga, pero bueno. Pero es una actuación que sencillamente prueba que Eduardo Camavinga no debe seguir en el Real Madrid la próxima temporada, porque se le ha expuesto en el contexto de máxima exigencia y no es que no lo ha hecho mal, es que ha destrozado el equipo. Y el Dandy, para mí no es el segundo mejor jugador, que hay quien diría que puede ser Ferland Mendy. Me gustó mucho el partido de Jude Bellingham en el centro del campo, incluso más que el de Fede Valverde. Creo que Rudiger y Militao estuvieron bien. Creo que Ferland Mendy lo hizo bastante bien. Creo que no lo hizo perfecto. Yo no soy no celebro tanto su partido como lo hizo Gareth. Creo que Olise fue cerrado, pero no fue anulado del todo. Y le cuesta a Mendy el final del partido. Yo le doy el dandy a Álvaro Arbeloa porque creo que hace un planteamiento correcto. O sea, yo creo que hace un muy buen planteamiento de inicio y creo que luego estropea el partido con sus cambios. Y creo que plantea un partido muy bueno en el Allianz de ida y vuelta que le hacía mucho daño al Bayern. Y creo que luego él, que lo ha hecho también en el planteamiento, se equivoca cuando después hace las correcciones. Y sobre todo porque yo creo que ya veremos, hay informaciones que apuntan a ello, hay informaciones que apuntan a no, pero probablemente este sea el último partido que dirija Arbeloa al Real Madrid en Copa de Europa. Entonces, bueno, pues me quería acordar de él porque, pues como Xabi Alonso y como Ancelotti, aunque Ancelotti evidentemente ha hecho mucho más mal que bien, ha hecho cosas bien y también ha hecho cosas mal y lo quería destacar en este punto. Pero bueno, vamos como siempre a ver las alineaciones y a comentar un poco más el partido. El Madrid juega con un 4-4-4-2. Mendy en el lateral izquierdo en lugar de Álvaro Carreras o de Fran García. Eder Militao y Antonio Rudiger para ejes centrales. Sindinghausen. Doble pivote inédito. Fede Valverde, Jude Bellingham. Recordemos, el doble pivote de Real Madrid titular con Álvaro Arbeloa era Aurelian Tchouaméni y Thiago Pitarch. No juega ninguno, uno por sanción, otro por decisión técnica. Eduardo Camavinga también se queda en el banquillo. El jugador donde antes jugaba Fede Valverde es ahora Brahim Díaz, un jugador radicalmente distinto a Fede Valverde. Y arriba se mantenieron Mbappé y Vinicius Junior. Y por parte del Bayern jugaron exactamente lo mismo que jugaron a la ida y igual que en la ida entró en la segunda parte como cambio que luego podemos comentar. De hecho, entró en el descanso Alphonso Davies en lugar de Stanisic. Pero bueno, con los 11 planteados ya veis que SofaScore hace cosas rarísimas. Le da la peor nota al Real Madrid a Ferland Mendy, que es un disparate. Le da mejor nota a Eduardo Camavinga que a Ferland Mendy, ya me dices tú. En fin, o sea, no os fiéis mucho de las dos de SofaScore, pero bueno, luego para ver las estadísticas y tal, pues mira, para que veáis un poquito esto, en goles esperados estaba bastante parecido, es decir, el Bayern marca bastante más goles de lo que se espera, el Madrid tiene más grandes ocasiones, pero el Bayern tira más a puerta y en general lo que podéis ver es que es un partido muy igualado. Lo gana el Bayern 4-3, el Bayern tiene bastante más posesión, de hecho, el Madrid tiene muy poca posesión, que luego hablaremos de ello, pero que en ocasiones y demás vemos que es un partido bastante parecido, más con ese el Bayern, pero bueno, hablando del partido, Cefa Sigar. Bueno, ya lo dijimos cuando hicimos la previa un poco, que el partido se iba a parecer mucho a lo del Bernabéu, un partido de golpes, un partido de ocasiones, un partido de dos equipos que juegan a esto, que el Bayern juega a no hacer prisioneros y el Madrid juega a esperar y salir y correr, y creo que los jugadores que tiene son para eso, no tiene un jugador como para mantener el ritmo de los partidos, no tiene un jugador para temporizar, ahora mismo no lo tienes porque la planificación de temporada se hizo así y por lo tanto el entrenador tiene que jugar con las armas que tiene y con las piezas que tiene. Creo que mete a Brahim quitando, porque yo creo que la baja de Tchouaméni es muy dañina por una tarjeta que ni era tarjeta en la ida, por cierto, porque Valverde ahí en la derecha pues te puede dar mucho lanzando al equipo, pero entonces tiene que organizar y prefiere
en un escenario tan complicado, no dar esa bala a Thiago Pitarch y dársela a un Jude Bellingham, Valverde en medio del campo, solidez y lanzar al equipo rápido. Jude Bellingham, por cierto, bajó una cantidad absurda de balones sacados desde atrás con la cabeza, dando para segundas jugadas. Eso lo hizo muchísimas veces. Por eso yo creo que Arbeloa no le quiso quitar, aunque físicamente estaba bastante cansado. Creo que mucha de la salida de balón del Madrid era balón largo y que Bellingham pudiese peinar o tocar para que llegase alguna segunda jugada. Eso lo hizo mucho el Madrid, lo hizo bien, por cierto. Bajó bastantes pelotas, se movió bastante bien Bellingham por todo el frente, tanto de campo propio como 3/4 del campo contrario. Es decir, creo que hizo buen partido. No puedo decir que no. Y saca a Brahim un poco para intentar ser ese enganche, ¿no? Entre los del medio del campo y esa zona de arriba para que Mbappé y Vinicius no estuviesen tan desconectados. Un jugador que pudiese jugar entre líneas, ese Isco, ¿no? Que jugaba con Zidane de media punta. Ese jugador que pudiese conectar y que el equipo no se partiese cuando se lanzaba al ataque entre Bellingham y Güler, Valverde y un enganche ahí. Creo que el equipo sale, evidentemente ya lo dijimos, que no eres capaz de lo mejor y lo peor, te pones por delante y como ha dicho Garrett, luego ya es un equipo que no sabe defender el Madrid, porque si no sabes jugar, la pieza de toque básica con un 0-1 es ser una defensa sólida. Si tú te encierras bien y obligas al rival a atacarte y luego tú lanzar al ataque, como en ese famoso 0-4 cuando tenías con Carlo Ancelotti, pues es mucho más sencillo, pero defiendes muy mal. Tu lateral derecho no sabe defender y las ayudas por esa banda suelen ser bastante pobres, y el resto, pues bueno, sí, intentan cubrir esos espacios, pero tampoco tenías a tu portero titular y entonces todo condiciona. Yo creo que el Madrid sale a lo que puede y a lo que tiene que hacer y sale bien. De hecho, llegar al descanso con 2-3, incluso con alguna ocasión que tuvo más el Madrid para ir por delante, mejor ocasión que el Bayern en la primera parte, porque creo que hay un par de disparos del Bayern con peligro, pero el Madrid tiene un 1-1 de Mbappé que no usa a la izquierda ni para apoyarse, que pudiese perfectamente haberse puesto por delante antes incluso, y llegar así al descanso habla muy bien del planteamiento, porque llegas como tú quieres llegar al descanso. Luego ya un poco avanzaremos, cambios y demás, pero a mí la primera parte me pareció una de las más bonitas de ver del fútbol actual. Golpes, goles, no se puede pedir mucho más, la verdad. Sí, tal cual lo estás explicando tú, Cepas. Al final, el espectador neutral tuvo que tener una sensación buenísima de un partido súper interesante, con muchas idas y venidas, con ocasiones por ambas partes, con sensación de que todos los equipos o ambos equipos podían meter gol en cualquier momento. O sea, fue un partido, la verdad es que seguramente muy bonito de ver para el espectador neutral. Yo creo que para nosotros al final es que es lo que he comentado antes y lo que también has dicho tú, Cefas, ¿no? El Madrid sale con el planteamiento que puede por los jugadores que tiene, debido a planificación /bajas /sancionados, y eso simplemente es dar la posesión de balón al Bayern y entonces intentar explotar ese contragolpe a través de Vinicius y de Mbappé. Es que no tiene mucho más. Entonces, yo creo que el Madrid estuvo aguantando fantásticamente bien, tanto en la primera parte como en la segunda. Evidentemente, los goles fueron dos situaciones absolutamente aisladas, los goles del Madrid, porque una es el fallo de Neuer y la segunda es una falta. Pero evidentemente hay que provocarlo y hay que estar ahí, ¿no? Entonces, yo no le quito mérito al Madrid, que dentro de ese plan que tenía de partido, pues tuvo dos momentos que se encontró de cara a esos dos goles que en situaciones normales no deberían haber existido porque, entre comillas, porque en situaciones normales Neuer no debería haber pegado ese cantado en la primera parte, o sea, en el primer gol, y luego el segundo, que es un golpe de falta directa. No somos unos expertos en faltas directas, las cosas como son. Entonces, bueno, pues dos buenos regalos, ¿no? Y poco más. La verdad es que el equipo, ya te digo, si no hubiera sido por Trent y por Rooney en ese primer gol que nos mete el Bayern, no hubiese existido. Y el segundo tampoco, pero eso es otro tema. Entonces, bueno, yo creo que al final se replicó bastante todo esto que acabo de comentar, se replicó igual en la segunda parte hasta a partir del minuto 85, que es cuando todo cambia y ya, bueno, pues evidentemente el Madrid no puede hacer nada con ello, ¿no? Pero si miráis la barrita esta de momentum ofensivo, claramente se ve como el Madrid tiene picos en los cuales quizás son estas ocasiones que se generan a la salida de la contra, pero el resto es todo control del Bayern e intentar percutir y destrozar nuestra defensa, que estaba muy bien plantada. Por eso para mí la defensa y el mediocampo, oye, chapo para ellos, porque yo creo que hicieron un partido muy, muy serio. Yo creo que el Real Madrid jugó bien en Alemania, pero creo que a ver cómo lo explico. Creo que estamos muy condicionados porque el Real Madrid se va 2-3 al descanso, pero creo que el Real Madrid tuvo la pegada que otros días no tuvo. Es decir, el Real Madrid tiró más a puerta a la ida que a la vuelta.
Y a la ida marcamos un gol, perdimos 1-2, y a la vuelta marcamos 3. Perdemos 4-3. Entonces, yo no tengo del todo claro que el Madrid jugará mejor la vuelta que la ida. Lo que pasa es que en la vuelta marcamos un gol en el minuto 3, perdón, al minuto 3, a los 30 segundos, marca Arda Güler. Eso nos pone el partido a nuestro favor. El Bayern empata con ese gran fallo de Lunin que mencioné antes al principio. Nos ponemos 1-2 en una jugada que, como habéis comentado, no es una jugada normal del Real Madrid, porque el Real Madrid no marca goles de falta directa. Y el 2-3 sí que es una jugada más o menos Real Madrid, que de hecho es una combinación entre Bellingham, Vinicius y Mbappé, que también es una cosa que los tres no sabemos, hemos comentado decenas de veces que suelen mezclar bastante. Entonces, el Madrid hace un buen partido, pero creo que lo normal hubiera sido que el Real Madrid no hubiera yendo ganando 2-3 al descanso. Lo normal sería que hubiéramos ido empate. Tampoco diría que perdiendo, ahí el momento ofensivo de Sofascore es un poco extraño, pero el Bayern tuvo ocasión en la primera parte. Cada córner era una ocasión tremenda de peligro porque Lunin es incapaz de generar ninguna confianza en los córners. Nos marcan un gol, pero es que aparte cualquier córner ponían a un jugador bloqueando a Lunin y era incapaz de salir a despejar los balones. Cualquier centro lateral veías que podía acabar en gol. Y luego, evidentemente, el Bayern, más allá del balón parado, tiene jugadores de absoluta élite, como Harry Kane, como Michael Olise, que son buenísimos. El Oblibote Kimmich Pavlovic volvió a demostrar que es muy bueno con balón, le costó un poco más sin balón. Y lo que pasa es que el punto débil de Bayern eran los laterales, y el Madrid sabía que cualquier balón a la espalda de Stanis hecho de Leimer podía ser una ocasión de peligro. Por eso de ahí los balones largos que mencionaba Cefas. Lo que pasa es que creo que el Real Madrid no construyó un ataque organizado. No recuerdo crear ocasiones de gol tras una posesión larga en prácticamente ningún momento del partido. Que el partido no lo pedía seguramente, pero si vas ganando, no tienes por qué hacer un correcalles. Y el Real Madrid, incluso ganando, fue incapaz de completar una posesión larga. Y me baso en ello en el dato de la posesión, que es que el Real Madrid tuvo mucho menos balón que el Bayern de Múnich, 31%. Si vemos un dato excelente muy fácil de comparar, vemos los pases que dio Joshua Kimmich durante el partido, da 118 pases, mientras que Fede Valverde pues da 32 pases. O sea, estoy flipando ahora mismo. 32 pases y Jude Bellingham supongo que dará algunos más, pero fijaos, 27 pases. Comparad el número de pases que dan los centrocampistas del Bayern de Múnich frente a los pases que dan los centrocampistas del Real Madrid. El Real Madrid no hizo una construcción del juego. El Madrid jugó a la contra y nos salió bien, pero quizás cuando vas ganando tienes que controlar un poquito la pelota. Yo recuerdo que José Mourinho tiró alguna vez de la Liga de los Récords de Álvaro Granero para contemporizar la posesión. Recuerdo que sale en el Camp Nou cuando ganamos allí. Y luego el Madrid de Zinedine Zidane, lo decimos siempre, Isco le quita el puesto a Gareth Bale porque el Madrid ya tenía a Bale y a Benzema lanzados y el jugador que aportaba la pausa, a Benzema y Cristiano lanzados, y el jugador que aportaba la pausa y que ayudaba evidentemente a contemporizar junto a Modric y Kroos era Francisco Alarcón Isco. Pero perdona que te corte. Simplemente una pregunta, es que no encuentro qué futbolista podría hacer eso. Es que no, de verdad que yo miro la plantilla, quién puede tener esa categoría o ese tal para mandar ese ritmo de partido y mandarlo a la nevera. Es que es lo que yo pedía en la segunda parte, pero sé que el Madrid no lo puede hacer. Es que no tienes un jugador con esas características teniendo enfrente un equipo que es capaz de doblegarte simplemente por empuje. Claro, la cosa es que en el banquillo te has dejado a lo más parecido que es un organizador, que es Thiago Pitarch, que evidentemente 18 años y con 2 errores graves en las rondas anteriores. Es una bala difícil de meter, ¿eh? Claro, yo por eso, para mí Thiago Pitarch era suplente con justicia en el partido. Pero es que para mí la clave del partido, una clave del partido es que Arbeloa elige a Camavinga por delante de Thiago Pitarch. Y evidentemente salió mal. No sabemos qué hubiera pasado con Thiago Pitarch saliendo en lugar de Camavinga, pero sabemos lo que pasó saliendo Camavinga. Camavinga ese luego no te va a dar control del juego, te va a dar ida y vuelta, te va a dar el salir en conducción, que eso es la mayor virtud que tiene Camavinga, pero no te va a contemporizar y tranquilizar un partido. Y evidentemente teníamos sancionado a Aurélien Tchouaméni, que es un jugador muy lento para todo, pero que no le importa acumular pases y que desde luego, pues, a Tchouaméni desde luego no te va a acelerar el juego, te va a hacer lo contrario. Quizás Tchouaméni con pases laterales que no profundicen, pero bueno, pues apoyando a los centrales también hay que decir, claro, que es que el miércoles no juega Dinhausen,
que es evidentemente nuestro central más técnico, con mejor salida de balón. Eder Militao y Antonio Rüdiger, ninguno es especialmente virtuoso con el balón en los pies, no son cojos, pero están muy lejos de Dinghausen, de lo que era David Álava y, por supuesto, de lo que era Sergio Ramos, como grandes centrales organizadores. El Barça tiene con Gerard Piqué y a día de hoy tiene con prácticamente los tres centrales del Barça, saben muy buenos con salida de balón. Gerard Martín, Pau Cubarsí y yo no sé quién más anda por ahí dando vueltas, pero bueno, por ejemplo, Marc Pubil, que a mí me encanta, tampoco es tan cojo con el balón. Pero Rüdiger y Militao son jugadores que, si cogen el balón, dan un pase largo, pero no dan el pase a 3, 4, 5 metros fácil o baten una línea con un pase. Se supone que el rol de organizador lo tiene que hacer Alexander Arnold. Vamos a ver la secuencia de pases de Alexander Arnold. Alexander Arnold, vemos los pases que da, pases largos, que es una jugada que repetimos que le sirve muy bien al Real Madrid porque estos pases largos, aunque no se conviertan en gol, generan ocasiones de peligro. Pero ¿cuántos pases de 3, 4 metros veis de Alexander Arnold? Prácticamente ninguno. Da 24 pases a Alexander Arnold, 17 correctos. Y fijaos aquí si lo estáis viendo en el gráfico. No es un constructor de juego, es un lanzador. Para los que jugaréis al Pro, no le da al X a Alexander Arnold, le da al círculo. ¿De acuerdo? No hace el pase corto, sino el pase largo. O el triángulo, el pase al buco. Pero el pase corto, la X, no la presiona casi Alexander Arnold. Entonces, yo es lo que echo de menos del Real Madrid. Creo que igual se intentó que Brahim intentara hacer eso, pero tampoco creo que hiciera un partido especialmente memorable. Como veis, tampoco tocó mucha bola. Y Arda Güler, que fue el mejor del Real Madrid, pues sí que combinó un poquito. De hecho, vemos aquí que da más pases que Valverde o que Bellingham. Y combina, efectivamente, pases cortos, como veis aquí, con pases largos. Fue lo más parecido a un organizador que tuvo el equipo. Pero bueno, os quiero preguntar ya por la segunda parte. El Madrid se va 2-3 al descanso. Como, en mi opinión, esto es ya muy mía, con más goles que juego o con los goles que otros días nos han faltado, por ejemplo, que nos faltaron en la ida. Y la segunda parte, que arranca 2-3, el Bayern tiene sus ocasiones, el Madrid tiene sus ocasiones. Si veis aquí el momento ofensivo, cuando aparecen dos retas hacia abajo, son las ocasiones claras que falla el Real Madrid. Recuerdo especialmente una de Kylian Mbappé y otra en que no pasa Vinicius, y otra de esa combinación magnífica en el cual Vinicius remata un pase atrás que debía ser para Jude Bellingham tras una buena jugada de Kylian Mbappé, pero al final se producen los acontecimientos que ya hemos hablando y ya hemos obsesionado 48 horas. Sale Eduardo Camavinga por Brahim Díaz, un Brahim Díaz que está muy cansado, que yo creo que pedía el cambio. Entra Eduardo Camavinga. Fijaos que la amarilla a Rüdiger es pone aquí argumento, por discutir, por un enfrentamiento con el árbitro, pero bueno, recibe amarilla. Minuto 38, cortando una contra peligrosa. Camavinga recibe una tarjeta amarilla. Supongo que la falta está bien hecha. La amarilla, bueno, ya veríamos. Y solamente 8 minutos después de recibir amarilla, 8 minutos después de la primera amarilla, Camavinga recibe la segunda amarilla. Hay una serie de bronca, hay quejas a los jugadores porque la amarilla, ahora me comentaréis si es justa o no y demás. Y en el minuto 86, cuando quedan 8 minutos para el final del partido, que creo que otro equipo, un mejor equipo, un mejor Real Madrid, hubiera resistido con uno menos 8 minutos hasta que terminase el partido, y ya veremos en la prórroga, el Madrid fue incapaz de aguantar 4 más 3, 8 minutos con uno menos. A los 2 minutos de que se pone el balón en juego, después de la expulsión de Camavinga, llega el golazo de Luis Díaz, y ya con el Madrid habiendo hecho doble capto y el equipo volcado, ya a punto de pintar el árbitro, Michael Olise destrozó algunas apuestas de gente que yo conozco que había puesto al empate y puso el definitivo 4-3 para el Bayern. Hablarme de esta última media hora que acabó de sentenciar la temporada del Real Madrid. Es que yo creo que el partido no se nos pudo poner mejor en ese momento de cara. Y yo lo dije, el Bayern iba a atacar, el Bayern te iba a meter, y el Madrid donde mejor se mueve en estos aspectos es un equipo metidito atrás, un equipo donde tus centrales estén bien, un equipo que esté junto, unido y lanzando con la única forma que tú tienes, que es dos tíos muy rápidos arriba, que si hubiesen estado al 10% de lo que debían en la ida y la vuelta, cada uno en sus momentos, la eliminatoria no había quedado así. El plan es lo que tienes y el plan te sale perfecto
en la segunda parte. Tienes un palo a Trent Alexander-Arnold, el cual remata para mí con más complejidad de lo que dicen algunos y hace un paradón Neuer porque mete mano arriba. Luego tienes la gran jugada de Mbappé en la que va el base atrás, Vinicius intenta rematar y aparecía Bellingham, que has dicho. Otra llegada en la que Valverde llega a la frontal y no pega. Otra que llega y está Vinicius solo a la izquierda y no pasa. Y si yo empiezo a pensar qué ocasiones tuvo el Bayern, evidentemente hay un remate de Upamecano en un córner que pasa rozando porque los córneres eran un drama, cada vez que te tiraban uno, y un disparo de Olise que saca muy buena mano arriba Lunin. O sea, que luego estabas embotellado, pero yo no sentía que cada jugada era, hoy nos van a marcar, ay, o sea, de hecho el aficionado del Bayern seguramente tuviese el, ay, que nos marcan, porque tuvo más, para mí la claridad de ocasiones hasta el gol son más claras las del Madrid en la segunda parte que las del Bayern. El problema que tienes es que todo lo que entró en la primera parte no te entra en la segunda para definir la eliminatoria. Si Mbappé marca ese gol en el que hace una parada grande Neuer o si tal, que a mí no me gusta hablar en sí, porque es absurdo, porque el partido se va en los términos que se lleva y no metes los goles, luego llegan los acontecimientos posteriores. A partir del minuto 80, aquí entran los nervios del equipo que tiene que ganar. Y el equipo que tenía que ganar era el Bayern. Es el equipo favorito, es el equipo que todo el mundo pensaba que iba a ganar. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que saber jugar con esa jerarquía y ese control. Y el Madrid no lo estaba haciendo tan mal. El problema es que tú cambias a Brahim porque estaba muerto, no tienes otro argumento que sacar a un futbolista que no solo no te va a dar nada, porque además si tú puedes meterle en el medio, lanzabas a Valverde a la derecha y te daba un Valverde que contra un Alphonso Davies, que defensivamente es nulo, podía pillarle muy bien la espalda en alguna salida de balón, que es donde Fede puede hacer daño. No lo pudiste hacer porque Camavinga no te da esa capacidad tampoco de estar en el medio como un pivote medio aseado, aunque no tenga pelota, físico, me da igual, aunque tácticamente sea malo. Pero es que falla, la primera tarjeta es tarjeta muy bien sacada y una buena falta hecha, y luego hace la estupidez que hace, pero que vuelvo a decir que no puedes sacar esa tarjeta amarilla en ningún contexto un árbitro de primer nivel. Un árbitro de primer nivel, porque además se ven las imágenes que son los del Bayern los que le piden la segunda tarjeta amarilla. El que se carga de eliminatoria, porque luego el gol viene de un remate. Tú estás fuera del partido, son esos 5 minutos que todos dicen después de una tarjeta roja que equipos sin carácter, como es este Madrid, y sin un líder claro, le pasa que no tiene esa capacidad de un Ramos que decía, vamos a parar aquí, espérate, hay que aguantar. Te llega y además tienes la mala fortuna que un tiro que le venía a Lunin a parar fácil, le pega a Militao y le mete por la escuadra. El balón no iba a gol. No iba a gol, iba a parar la Lunin. Lo que hace Militao es que le roza ese balón y coge la parábola ascendente que acaba entrando pegado a la escuadra. Es decir, el carácter que te falta en esos minutos, si encima la suerte que tienes que tener, que hemos tenido en otras eliminatorias otros años, salió cruz. Entonces yo me voy triste porque creo que esa acción determina el partido, pero creo que una vez pasadas esas 48 horas de rigor, que creo que hay que tener un poco menos, creo que hay cosas, conceptos y jugadores que salen reforzados de esta eliminatoria. Sí, a ver, evidentemente la segunda parte yo creo que es un poco el mismo estatus que la primera. De hecho, hasta que no pasa la expulsión no hay cambios en el marcador, evidentemente. Yo creo que es que los cambios quizás, y me gustaría verla, no sé si tenéis por ahí cuándo se producen los cambios, yo creo que son necesarios los cambios. Yo creo que Brahim es un jugador que creo que quizás físicamente no está para ese tipo de momentos, y creo que ni mucho menos él es culpable de esto, ni tiene ningún tipo de culpa, ni nada de nada. Pero evidentemente yo creo que sí que el cambio estaba bien hecho ahí. Yo también soy de la opinión de que Camavinga no tenía que haber entrado y sí tenía que haber entrado Thiago Pitarch, pero es que, digo más, creo que Arbeloa se equivoca porque cuando expulsan a Camavinga, quizás tenía que haber sacado a Thiago Pitarch inmediatamente y haber sustituido a Vinicius y haber dejado un equipo de absolutos cogido por los pelos o cogido con pinzas para intentar forzar prórroga e intentar forzar penaltis. Quizás ese es el pensamiento rápido que le faltó a Arbeloa para decir, oye, Camavinga, te han expulsado, bien, Vinicius out, Thiago Pitarch in, recomponiéndose el equipo, aguantamos muy pegaditos, culo apretado y a ver si suena la flauta. Yo creo que eso es lo que tenía que haber sucedido, pero desgraciadamente pues no lo vio así y bueno, pues pasó lo que pasó, ¿no? Pero bueno, al final, igual, es que este partido, y siempre se dice como tópico, pero es una realidad como un castillo, y es que este tipo de eliminatorias se deciden por detalles. ¿Quién sabe si Militao no roza ese tiro de Luis Díaz, si lo para Lunin? Es que
quién sabe, ¿no? Evidentemente luego el gol de Olise ni lo contabilizo porque evidentemente el partido está totalmente roto y me da igual, ¿no? Pero yo creo que bueno, al final un guión de partido similar, como decías tú, Jaime Marcos, estoy de acuerdo contigo, Arbeloa mete la gamba con los cambios, creo que no reacciona a tiempo con la institución o la expulsión de Camavinga para recomponer al equipo y evidentemente pues Camavinga hace una camavingada, que de hecho estaba viendo en redes sociales que hay recopilatorios de camavingadas, os lo pasaré por formato privado. O si queréis visualizar ahora camavingadas, yo creo que es un ejercicio verdaderamente religioso y una más, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, no es una expulsión que se pueda o que pueda suceder a estas alturas. Si, por lo que decís, el árbitro se olvida de que tiene una amarilla ya y le saca otra, para mí me parece un error gravísimo y de bulto que debería pues costarle una neverita a este tipo, ¿no? Pero evidentemente Camavinga compra papeletas y hay nada que decir. Yo voy a ser muy claro, para mí la expulsión no es injusta. Y no creo que... O sea, creo que la expulsión es muchísimo más fallo de Camavinga que fallo del árbitro. Porque aquí nosotros tres hemos jugado al fútbol, algunos seguimos jugando al fútbol, y tú sabes que si tienes amarilla tienes que tener un perfil muy bajo. Si tú tienes amarilla, y esto, por ejemplo, lo ven los centrales de élite que muchas veces juegan con amarilla 60-70 minutos, el otro día recibe amarilla Militao en el minuto 40. Sé que había recibido amarilla en la primera parte. Militao lleva amarilla en el minuto 40 y la segunda parte hace varias faltas más. Pero tras las faltas que hace Militao en la segunda parte, nadie piensa que sean faltas de amarilla. De otra segunda amarilla. Hace la falta, se va rápidamente, no llama la atención y a nadie se le ocurre echarle una segunda amarilla. Le pueden echar una segunda amarilla por reiteración, hace 6 faltas seguidas. Pero no hace nada como para plantearte, oye, ¿podría echarle amarilla por esta jugada? No. Hace la falta, se coloca, la falta no es en un lugar del campo importante y no se le echa amarilla. Eduardo Camavinga, que es de los jugadores menos inteligentes que han vestido la camiseta del Real Madrid y el listón es tétrico, está en el magma de la tierra, de lo bajo que está. Camavinga está ahí quemándose. No es capaz de darse cuenta que tiene amarilla, que quedan encima 10 minutos de partido más una posible prórroga, que te han sacado para mantener el resultado y si acaso pescar una contra, pero te han sacado para que no la líes. Te han sacado porque tienes que defender y no liarla. Yo recuerdo que estaba viendo el partido con mi amigo Luis y yo decía, ¿dónde va a meter a Camavinga? Porque digo, yo lo hubiera mantenido donde estaba Brahim, en la banda derecha. ¿Os acordáis de volante derecho? Es como jugó contra esta temporada. Porque digo, como la ponga en el centro, la lía. Porque en el centro pasan muchas cosas, va a salir mucho por la cámara, va a estar demasiado cerca de la acción y es más probable que la líe. Yo dije esto y la lío. Y creo que en banda, cerrando la banda, lo hubiera aguantado bien. Y yo creo que también le puso ahí pensando que igual Jude Bellingham no podía aguantar todo el partido como aguantó, que yo creo que resistió bastante bien. Jude Bellingham, recordemos que no juega 90 minutos desde hacía 3 o 4 meses. A la ida jugó media hora y el otro día contra el Girona jugó solamente 60 minutos. Pero Camavinga se equivoca claramente. Y el árbitro le puede expulsar. Para mí es un error la expulsión, pero si tú pierdes tiempo, porque el Madrid está en una situación en que perder tiempo le interesa, te pueden echar amarilla, porque ¿para qué demonios coges el balón con la mano? O sea, tú no puedes presentar una... Bueno, el Barça es un equipo disfuncional con un presidente alcohólico, por no decir otra cosa, alcohólico porque es reconocido, sus fotos y sus imágenes bebiendo cerveza y animando a la gente a consumir sustancias alcohólicas, que presenta comunicados oficiales ante la UEFA por un mal arbitraje. Creo que el Real Madrid, aparte que no somos un club disfuncional como el Barça en ese aspecto, no puede montar una queja formal porque le echan amarilla a Camavinga, porque la pérdida de tiempo y coger el balón para alejar el balón del lugar donde se va a hacer la falta es una pérdida de tiempo, es un motivo para hacer amarilla. Que yo no lo hubiera hecho amarilla, vale, pero es que es la típica jugada que si lo hacen a un equipo, a un rival del Real Madrid, diríamos que está perdiendo tiempo y que le tienen que echar segunda amarilla por perder tiempo. Pero bueno, eso con respecto a lo de Camavinga. A mí lo que yo más quería decir es que me parece muy triste esos últimos 7-8 minutos del Real Madrid, que es incapaz de mantener el resultado con uno menos, porque todos nosotros recordamos al Real Madrid ganando, remontando, ganando partidos con uno menos. El Real Madrid en la Liga Española, la Liga podrida negreira, juega muchas veces con uno menos
Y el Madrid muchas veces con números contra rivales mucho peores que el Bayern es capaz de mantener el resultado. Y es que el Madrid se hunde. El Madrid se hunde absolutamente. Es que ni siquiera nos marca un gol. Nos marca 2 goles el Bayern en 10 minutos. Creo que también ahí hay una parte física. Creo que Eder Militao, Ferland Mendy y Jude Bellingham, esos últimos 10, 15, 20 minutos no corrían como corrían al principio. Y eso se pudo notar. Es decir, yo creo que incluso sin la expulsión de Camavinga, me parecía, o sea, es muy difícil decir esta frase, pero para mí es más fácil que ganar el Bayern que el Madrid. Creo que al Madrid le hubiera costado porque esas piezas claves en el centro de defensa, el defensor de Michael Olise y el doble pivote, creo que les hubiera costado aguantar una prórroga. Así que igual Arbeloa también puede haber reaccionado antes con los cambios, igual meter a Álvaro Carreras por Ferland Mendy el minuto 85 si Mendy no podía. Lo que hemos dicho, que hubiera entrado antes Thiago Pitarch, no lo sé. Pero bueno, ya digo, yo me quedé con... Y pasado, cuando más pasan los minutos, más me di cuenta que el Real Madrid pudo ganar en el Allianz, pero a partir del minuto 65-70 se cerró su ventana y salvo una jugada aislada como el gol de Militao, por ejemplo, en el Bernabéu la ida, me parecía muy difícil que sacáramos esto adelante. Pero bueno, llevamos 45 minutos, este podcast va a ser un poquito más corto que lo habitual. Cefas Gálvez, ¿queréis comentar alguna cosilla más sobre el partido? Sobre si queréis estar eliminatoria de Champions. El Barça, para mi enorme sorpresa, fue eliminado ante el Atlético de Madrid. No sé, ¿qué más cosas queréis comentar así a última hora? Nada más, que ya se acabó la temporada, que es muy triste. A mí lo más triste de todo es que a 15 de abril no podamos competir nada, porque que te elimine el Bayern en Champions en cuartos es algo que entra dentro de lo posible. Creo que es un partido de poder a poder, pero lo que no se puede es tirar el resto de competiciones y sobre todo la Liga, a falta de... Aunque todavía matemáticamente no pueda ser, evidentemente técnicamente la Liga está acabada y lo que no puede ser es tirarla con partidos absurdos como los que hemos perdido. Entonces, pues ya de estos estamos recogiendo los frutos de una temporada totalmente irregular, que nos la hemos jugado una carta contra un equipo que era mejor que nosotros y hemos estado bastante cerca de que saliese, ya dicho, cara en esta eliminatoria. Creo que hemos merecido incluso algún gol más en la ida, también ellos te han podido marcar más y al final se ha decidido por detalles mínimos. Y lo triste y el problema es no haber sido capaces de llevar a este Barça, que en defensa es un lastre, hasta el final para competir la Liga. Es lo único triste y con lo que la espinita que me llevo este año, bueno, la espina no, la super espina, y espero que esto por fin haga reaccionar a un club que, con lo grande que es y el club más grande del mundo, 2 años sin tocar chapa y 2 años sin competir siquiera por los títulos, tiene que hacer racionar y hacer un análisis profundo de lo que queremos y cómo vamos a construir este club en los próximos años. Sí, a ver, lo hemos hablado todo. En el próximo programa hablaremos del futuro y yo creo que el Atleti hizo un buen papel. Yo creo que va a ser eliminado por el Arsenal, aunque no me extrañaría verlos en la final de la Champions. Con eso lo digo todo. Pues sí, ya yo creo que el Arsenal está muy mal. Yo creo que el Atleti les puede mojar la oreja. La vuelta es en Inglaterra, que eso sí que puede pesar, pero bueno, si el Atleti gana el Metropolitano, creo que vamos a tener una eliminatoria muy divertida. El Arsenal ganó la eliminatoria 1-0 al Sporting de Portugal, gol en el minuto 90 y de penalti en Lisboa. O sea, no está para tirar cohetes. Y la otra semifinal para mí es la final anticipada porque Bayern y PSG me parecen superiores, pero bueno. Hablaremos de ello en Concha Espía número 1. Lo que sí que queremos anunciar es que va a haber menos actividad las próximas semanas por un buen motivo relacionado con los miembros de este podcast. Yo no sé si se puede revelar. Decidme por primero si se puede revelar. No, se puede. No se puede revelar, pero bueno, por un buen motivo que tiene que ver con los miembros de este podcast. Pero bueno, vamos a estar un poco más tranquilos las próximas semanas. El podcast ni cierra, ni desaparece, ni nada, ni mucho menos. Pero bueno, que igual estamos 2 semanas sin grabar, pero aunque la temporada del Real Madrid a nivel deportivo esté muerto, quedará mucho de comentar. Debatiremos sobre la continuidad de Arbeloa, debatiremos sobre fichajes y salidas, que creo que es el gran debate este verano, las salidas que tiene que tener el Real Madrid. Empezaremos a ilusionarnos con el Mundial o hasta qué punto el Mundial puede afectar al Real Madrid. Hablaremos de baloncesto. El muy buen final de temporada del Real Madrid de baloncesto. Voy a compartirlo súper rápidamente para el que no esté a lo del baloncesto, pero el Real Madrid de baloncesto está ahora mismo tercero en la clasificación de la Euroliga. Podría incluso llegar a ser segundo, si no me equivoco, pero ya va a tener seguro el factor cancha, es decir, no puede ser quinto. Ha terminado muy bien, sabéis a quién nos gusta mucho el baloncesto, así que estaremos pendientes cuando llegue
los cuartos de final y sobre todo la Final Four de baloncesto. Esperemos que el Madrid llegue, confiamos en ello. Y ya digo, quedan cosillas por comentar, así que digo, nos despedimos por un tiempo, pero no muy largo. Y, joder, que quiero mucho a Cefas y Gareth, que son muy amigos míos, así que este proyecto, por supuesto, que siga adelante. ¿Por qué? Porque somos amigos, pero también porque nos gusta mucho el Real Madrid. ¡A la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! A la Madrid, que siempre volveremos, hombre, que queda todavía ahí baloncesto y quedan más cosas y ahora se juega la Youth League, la semifinal en un ratito. Tenemos la semifinal que podemos levantar la mini Champions. ¡A la Madrid! A la Madrid, que está Garrett ya